Y bueno, del teatro pasamos a otra cuestión. Yo estuve el año pasado sorprendiéndome, sí, tal cual les digo, en un stand de La Rural donde el título era Family Search. ¡Wow! Dije, ¿qué es esto? Y el grupo humano con el que me encontré, maravilloso, encabezado por Pablo Spillman, fue genial porque ellos me explicaron de qué se trata. Se trata de un archivo que tiene que ver con lo que necesitamos saber. Yo no sabía que existía, ¿eh? De nuestra familia, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, tatarabuelos, de toda esa conexión histórica que hay. Y para que nos cuente, en realidad mucho mejor que yo, él está aquí. Él es Pablo Spillman. ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por el Martín Fierro. Muchas gracias. Y un saludo a toda la audiencia. Muy buenas tardes. En esta tarde calurosa de Buenos Aires. Pablo, por favor, qué terrible. Estamos en el horno, como Literal. decimos los argentinos. Literal. Vos sabés que acá nos ven de todas partes del mundo y además quiero agradecer a todos los oyentes que me sorprende de tan lejos, de México, de Miami, de Estados Unidos, la Argentina ni te cuento, pero Perú, Paraguay, Colombia, Costa Rica. Bueno, mil gracias. Gracias por elegir a solas vos y yo. Y seguramente me olvido de alguien más, de algún país maravilloso más, pero ustedes comprenderán que la memoria en estos tiempos, y sobre todo en este mes, tan loco, ¿no? Pablo, ¿coincidís? Sí, justo, bueno, el tema que vamos a hablar es muy apropiado para esta fecha, ¿no? En esta fecha donde uno empieza a dejar de lado las diferencias, trata de buscar las cosas en común, la celebración, el encuentro con la familia, que a veces no es fácil. A veces hay rencillas, hay rencores, hay orgullo que hay que dejar de lado. Y la familia tiene ese poder, ¿no? De sanar, de llevarnos a ese encuentro, y tiene que ver con quién somos. No hay forma de separarnos a nosotros mismos de nuestra familia, ¿no? Con lo bueno y con lo no tan bueno. Sí, en realidad yo decía al principio del programa, pero además lo digo durante todo el año, lo importante de estar con las personas que nos hacen bien. Porque lamentablemente no todas las familias, como vos decís, hay bueno y hay malo, pero no todas las familias resultan ser amorosas, resultan ser que están en este camino, que sabemos que el abrazo es importante, sabemos que cada uno tiene una situación interna diferente, necesidades diferentes, y no todos gozamos de una familia maravillosa. Hay muchos que teniendo familia estamos solos de familia. Uh-huh. Entonces, las realidades, por eso digo, son tan diferentes que yo lo que le digo a mis oyentes, a mis buscadores de energía positiva, como yo lo llamo, que hay que elegir la armonía, hay que elegir la tranquilidad, hay que elegir el lugar y los seres que realmente nos van a hacer bien. Y no solamente en una celebración, bueno, de Año Nuevo o de Navidad, ¿no es cierto? Sino siempre, elegir siempre lo mejor, ¿no? Sí, y ahí relacionado también con el tema que nos convoca hoy, una de las cosas que nos ayuda a poder reconciliarnos con la familia, sea que sea buena o no tan buena, tiene que ver con conocer la historia de cada persona. Cada uno de nosotros somos un conjunto de decisiones, y esas decisiones generalmente están atravesadas por nuestra propia historia. Y nos pasa esto, que cuando nos volvemos adultos y nos encontramos haciendo las mismas cosas que nuestros padres, entonces ahí nos damos cuenta de que, bueno, al final no era tan fácil como uno creía cuando era hijo, ¿no? Entonces a veces el conocer la historia de cada uno de los que nos antecedieron nos permite a veces entender
el porqué de algunas actitudes o el de algunas decisiones. Eso no los justifica ni los redime, pero por lo menos nos ayuda a nosotros a entender por qué el otro actuó de esa forma, ¿no? Claro, claro. Y esa búsqueda es muy importante. Y nosotros en Family Search tenemos como dos grandes objetivos, ¿no? Bueno, Family Search significa literalmente búsqueda familiar o búsqueda de la familia. Y uno de nuestros objetivos es armar el árbol genealógico de la humanidad. Es decir, todos en algún punto estamos conectados, lo sepamos o no. Absolutamente. Entonces, en Family Search es una plataforma, es un sitio online, familysearch.org, donde uno puede cargar lo que sabe de su árbol genealógico, porque a veces no sabemos mucho. Generalmente todas las personas sabemos hasta nuestros abuelos, ¿sí? Todos conocemos quiénes son el nombre de nuestros 4 abuelos, claro. Salvo que haya alguna circunstancia familiar particular. Pero cuando ya les preguntamos ¿y el nombre de tus 8 bisabuelos? Ahí ya empezamos. Se complica mucho la cosa. ¿no? Entonces, generalmente es hasta el que uno conoció, si es que conoció a alguno, o si uno tiene la bendición de tener a sus padres vivos, se aplica la ley de los abuelos, pero en los padres, ¿no? Le decimos a nuestro papá o a nuestra mamá, che, ¿quiénes fueron tus abuelos? ¿No? Pero también pueden no acordarse, y nuestros padres. No acordarse, ¿no? Y en la medida que nosotros vamos cargando estos datos, como dije, Family Search es un árbol colaborativo único mundial. ¿Eso qué significa? Que en la medida que yo voy agregando esos datos, los que yo sé en primer lugar, puedo toparme, encontrarme con un primo, segundo, tercero, cuarto, quinto, alguien que yo no conocía o que sí conocía, que estuvo armando también ese árbol. Y como Family Search es la base de datos más grande del mundo de árboles genealógicos, hay muchas chances de que a partir de la tercera, cuarta generación, es decir, de mis bisabuelos o tatarabuelos, yo ya pueda encontrar conexiones. Otras personas que en otras partes del mundo, o a veces cercanas a mí, ya armaron esa parte del árbol. Entonces uno puede ver en la plataforma quién aportó ese nombre, y uno puede hacer clic en el nombre y ver cómo están relacionadas esa persona conmigo en el árbol. O también puedo, si la persona lo desea, obtener sus datos de contacto y puedo escribirle un mail, un WhatsApp o a través de la plataforma también se puede chatear internamente. Entonces de esa manera yo puedo decir, hey Alejandra, vi que vos agregaste datos a mi tatarabuela Luisa. Sí. Pero no te conozco, Alejandra. ¿Vos quién sos? ¿De qué lado de la familia venís? Y vos me decís, no, yo soy Luisa yo soy nieta de la abuela Luisa y somos de Pergamino nosotros. Ah, la familia de Pergamino que me hablaba la tía Chachi que iban cuando eran chicos. Claro, sí, a Chachi yo la conozco. Qué loco, ¿no? Y empezamos a generar conexiones. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cómo nace? ¿A quién se le ocurre esta idea genial, Pablo? Bueno, Family Search nace como la necesidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ajá. La gente nos conoce como los mormones, que en la iglesia nosotros tenemos la creencia de que las familias pueden vivir para siempre, ¿no? Es decir, las mismas relaciones que yo tuve acá, las puedo tener en la próxima vida, si lo deseamos, ¿no? Si deseamos estar juntos. Pero para eso, uno de los requisitos es que esté este árbol genealógico, estas conexiones de padres a hijos a lo largo del tiempo. Entonces nosotros comenzamos a hacer esta tarea como algo para nosotros, porque para nosotros es importante, pero a lo largo de los años, esto nace en 1894, ¿sí? Hace 130 años que estamos haciendo este trabajo, nos dimos cuenta que esto era un proyecto que nos excedía, esto era un proyecto para la humanidad, ¿no? Claro. Porque al tener tantos millones de nombres, y dicho de otra manera, hoy el gran porcentaje de usuarios de la plataforma de Family Search no son miembros de la iglesia. Es decir, no es necesario ser miembro de la iglesia para usar Family Search. Es completamente gratuito. Y está abierto a todos. Está abierto a cualquier persona. Claro. Family Search se constituyó en una ONG, es decir, una organización sin fines de lucro, y los datos están protegidos de acuerdo a las leyes de los países donde se adquieren los registros. Ajá. Voy a explicar esto. Cuando empezamos a armar nuestros árboles, nos encontramos con un desafío, que es la memoria, ¿no? Uno llega, como dije antes, hasta el abuelo, hasta el bisabuelo. Algunas familias
tienen o tenían la costumbre de llevar un registro de quiénes eran sus antepasados. Pero eso es muy limitado, Claro. ¿no es cierto? En un punto eso se corta. Entonces Family Search empezó a adquirir registros, a hacer convenios con dueños de archivos para adquirir registros. Y que de esa manera las personas puedan consultar esos registros y puedan armar su propio árbol. Y si lo desean, volcarlo a Family Search, si lo desean. Si no, está ahí disponible para cualquiera. Cuando digo registros, ¿a qué me refiero? Bueno, por ejemplo, censos, ¿no? En la Argentina nosotros sabemos que el presidente Sarmiento mandó a hacer el primer censo, el de 1869, el segundo, el de 1895, y por ejemplo nosotros en Family Search, con un convenio que hicimos con el Archivo General de la Nación de Argentina, digitalizamos todas las hojas, que son unos libracos así, Ay, Dios mío, qué trabajo que han tenido. de esas hojas, una por una, ¿sí? No. En el censo de 1869 arrojó que había casi 1.900.000 personas en la Argentina, y en Family Search están indexadas una por una esas 1.900.000 personas. Entonces yo puedo ir a Family Search, tipear el nombre de mi bisabuelo, por ejemplo Félix Ceballos, mi bisabuelo nacido en Córdoba, yo tipeo su nombre, pongo Argentina, Córdoba, Enter, y puedo ver, de hecho lo tengo, su registro en el censo de 1895. Y junto con él aparecen ¡Qué maravilla! sus 5 hermanos, que hasta ese momento habían nacido, y sus papás. Es decir, yo ahí también pude encontrar a mis tatarabuelos, la siguiente generación. Claro. Juan Ceballos y Pabla Andino, ¿sí? Un nombre muy específico que para mí me abrió muchas puertas en mi investigación personal genealógica. Entonces, Family Search tiene como 2 grandes bases de datos. Por un lado, los árboles genealógicos, lo que suben las personas, vos, yo, y vamos escribiendo. Luego esos árboles se combinan en algún punto de la historia, ¿sí? En la medida que avanzan las generaciones. Y a su vez, Family Search digitaliza este tipo de registros y crea otra base de datos de registros históricos con el objetivo de que los nombres que están en este árbol puedan tener un sustento con documentos históricos. Es decir, que si yo pongo que mi tatarabuela es Pabla Andino, yo tengo registros que certifican que desde ella hasta mí hay una conexión, ¿no? Es extraordinario esto, ¿eh? Y así vamos por todas partes del mundo digitalizando lo que los dueños de los archivos desean entregar. No es que nosotros tenemos una base de datos paralela, ¿no? Claro. Y como digo, firmamos acuerdos con distintas entidades. Por ejemplo, la Iglesia Católica, tenemos los registros parroquiales desde la fundación de Buenos Aires hasta 1920, porque siempre la ley de privacidad protege 100 años. Entonces, desde el 1580 hasta la actualidad, o hasta 1920, están los bautismos de las personas que viven en Buenos Aires, lo mismo en Córdoba, desde su fundación hasta 1920, y distintas regiones del país y del mundo, ¿no? Y en todos los lugares encuentran la puerta que se abre, ¿no? A veces es fácil y a veces hay resquemores, ¿no? Porque generalmente los funcionarios públicos están ahí porque son funcionarios políticos, ¿no? Este es el funcionario político de turno, que a veces no entiende el acervo, la mente cerrada, el acervo cultural que está protegiendo. No todos son así, la gran mayoría accede a trabajar con nosotros. Aquí en Argentina, por ejemplo, les menciono algunos de los registros civiles que tenemos digitalizados: Corrientes, Entre Ríos, Chaco, tenemos Catamarca, Salta, Jujuy y Tierra del Fuego. Por ahora esos. Entonces, desde el que comenzó el registro civil, que fue una ley del año 1884, cada jurisdicción lo fue adoptando en distintas fechas. El primero fue la provincia de Buenos Aires, porque todavía no estaba el territorio federal, pero luego se fue creando el registro de la ciudad de Buenos Aires y cada provincia lo fue adoptando en distintos momentos. Alrededor del 1900 ya comienzan en casi todas las jurisdicciones o los territorios federales la preservación de los registros de las personas. O sea, uno nace, se casa y muere. Antes de eso, como nosotros somos un país de origen católico,
de hecho antes estaban hasta en nuestra Constitución, ¿no? El sostenimiento al culto católico. Entonces, esos registros los llevaba la Iglesia Católica. El cura iba a cada uno de los pueblos o la familia se acercaba hasta la parroquia donde oficiaba ese cura y se bautizaba a todos los niños, ¿no? Sabemos que en el culto católico el bautismo de los niños es algo fundamental, claro, ¿no? Claro. Vital, ¿no? Entonces, desde que eso fue decretado en el Concilio de Trento en 1532 hasta hoy, existe la obligatoriedad en el culto católico de llevar ese registro. Entonces nosotros también hemos accedido y digitalizado e indexado esos registros católicos en muchas partes del mundo. Aquí en Argentina tenemos una gran cantidad, pero hay de Italia, hay de España, de los países limítrofes. Casi todo lo que es el plano donde está la Iglesia Católica, generalmente tenemos registros también con ellos. ¿Y los registros son solamente de Argentina o tienen también, hay registros con otros países? Sí, estamos en 150 países con distintos tipos de registros. Hay países que tienen mayor cantidad de registros, por ejemplo, acá en Argentina tenemos registros migratorios, las entradas de pasajeros, la famosa bajada del barco. Sí. Por eso teníamos el barco en el stand de la Feria del Libro. Claro, de Italia, vino de Italia y... Exactamente. En un convenio con el Archivo General de la Nación, nosotros estamos digitalizando e indexando esos libros. Bárbaro. Después tenemos, por ejemplo, estos registros civiles que acabo de mencionar, registros de la Iglesia Católica, censos, ¿no? Hay registros notariales, sucesiones. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo los cementerios de la ciudad de Buenos Aires, Chacarita, Recoleta y Liniers. Entonces uno desde casa va a poder consultar esas partidas de defunción y verlas, porque en Family Search no solamente está la información que se extrae, que se indexa, ¿no? Sino que también uno puede hacer clic y ver el registro en vivo. Qué ¿no? bárbaro. Entonces uno podría ver el bautismo de su abuelo décimo del 1600, desde la comodidad de la casa. Es fascinante, te digo. Y sin ser genealogista, ¿no? Sin tener que trasladarse a un archivo y tener todo ese expertise, que por supuesto es importante en cualquier investigación genealógica, pero a veces ocurre que otras personas ya hicieron ese trabajo y uno puede ver los documentos originales digitalizados, ¿no? Una copia digital, claro, que sustenta esa investigación. Pablo, este equipo de gente que trabaja con vos, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque realmente debe ser una multitud. Sí. Como somos una ONG, como casi todas las ONG, hay muy poquitas personas que son profesionales, ¿no? que recibimos un sueldo y que trabajamos full time. La gran mayoría son voluntarios, ¿sí? En la Feria del Libro nosotros tuvimos 423 voluntarios que nos ayudaron a atender a toda esa marea de gente. Sí. Atendimos más de 52.000 personas el año que vos estuviste. Que fue la primera vez que ustedes estaban, además. Entonces, imagínate que fue un boom. Un boom. Nosotros no nos esperábamos en ese primer año esa revolución. Claro. La verdad que la gente vino con mucho entusiasmo, con un poco de escepticismo también, de decir... O sorpresa, ¿no? Como yo dije, ¡uy! ¿Cómo vos vas a tener ahí a mi abuelo? A ver. Claro. Bueno, te digo el nombre. Y entonces de golpe... Bueno, siempre encontramos personas, ¿no? Que desconfían. Y sí, y de golpe poner el nombre, ¿no? Nos ha pasado con personas mayores, claro. que me pasó a mí, por ejemplo, un caso concreto, un señor bastante mayor me dio el nombre de su papá y le encontramos el acta de bautismo de su padre, ¿no? Y el señor se me puso a llorar ahí. ¡Qué emoción! Y claro, yo me puse a llorar también, ¿no? Y esto es algo que nos pasó a diario en la feria. Es muy fuerte estar en ese momento. Porque claro, como dije antes, ¿no? La persona se reconecta con esa persona, ¿no? Y obviamente afloran un montón de sentimientos. Sí. Eso con los conocidos, pero generalmente nosotros no llegamos a conocer al bisabuelo o al tatarabuelo. Y de golpe en el registro uno puede encontrar cosas. Por ejemplo, puede descubrir que mi tatarabuelo no sabía leer, que no tenía una propiedad, que era jornalero, porque se pone el oficio, ¿no? O que era hijo natural
eso significaba que mi papá, que los padres no estaban casados por el culto católico. Claro. Entonces el cura le ponía el apellido de la madre y no del padre. Entonces en realidad nosotros deberíamos haber tenido otro apellido, pero llevamos el apellido de la abuela, ¿no? Esto pasa muchísimo, sobre todo en la Mesopotamia del país, en el litoral. Esto es muy común, Corrientes, Entre Ríos, Paraguay, Formosa, Chaco, ¿no? Claro. Entonces uno a veces no entiende ciertas partes de la historia de uno. Recordemos que hasta hace no muchos años ser un hijo extramatrimonial era todo un tema. Un tema que uno llevaba como una carga. Hoy estamos, claro, para usar una palabra de hoy, súper deconstruidos, familias ensambladas, sí, pero hasta hace no muchos años eso era algo que se escondía abajo de la alfombra, ¿no? Afortunadamente hemos evolucionado los habitantes del planeta Tierra, así que gracias a Dios, ustedes no dicen gracias a Dios, ¿no es cierto? Bueno, le agradecemos a Dios en oración. Generalmente no lo nombramos como una forma de respeto, pero sí creemos en Dios, por supuesto. Pero creen, claro, sí, claro. Sí. Pablo, realmente es maravilloso todo esto que has contado. Yo te agradezco muchísimo tu presencia aquí por primera vez en A Solas Vos y Yo. Y vamos a invitar a la gente entonces. Esta es tu cámara. Bueno. Así que los invitamos a que entren a la plataforma. Exactamente. Vamos. Los invitamos a entrar a familysearch.org, completamente gratis. Se pueden loguear con su cuenta de Google, de Facebook, o pueden crear un usuario y una contraseña. Ahí simplemente lo que tienen que hacer es cargar los datos que ustedes conozcan. Mi nombre, el nombre de mis papás y de mis 4 abuelos. Si tienen la bendición de tener a sus padres vivos o a sus abuelos vivos, le hacen la misma pregunta. Chepa, ¿cómo era el nombre de tus 4 abuelos? Ma, ¿cómo era el nombre de tus 4 abuelos? Si tenemos a nuestro abuelo vivo, más todavía, ¿no? Ahí de un saque llegamos hasta tatarabuelos. Súper fácil, ¿no? Y ya una vez que cargamos nuestra primera información, el sistema con inteligencia artificial empieza a hacer una búsqueda automática y me empieza a agregar nombres posibles que concuerdan con la información que yo puse. Tanto de algún primo que está trabajando el árbol, como de algún registro histórico. Un acta de bautismo, un censo, un acta de función, un matrimonio, una entrada migratoria. Entonces el sistema me dice, mira, acá vi que vos escribiste Pablo Andino de Córdoba. Yo tengo acá un registro de bautismo. ¿Te querés fijar si es el mismo? Entonces abrimos, la información concuerda, lo agrego. Y ya me suma una generación más, porque ahí van a aparecer los papás de Paula, ¿no? Y entonces así vamos concatenando a través de los registros y vamos armando toda nuestra historia. Y además, en cada registro hay pedacitos de información para nuestra investigación y para nuestro descubrimiento de quién es nuestra familia y quiénes somos nosotros también. Realmente maravilloso, maravilloso esta iniciativa que empezó con algo que jamás hubiesen pensado que llegaría tan lejos. Así que gracias por permitirnos entrar en esta plataforma. Lo mejor, querido Pablo, para estas fiestas. Cuando yo estuve en la rural, mi mamá estaba fallecida y mi padre estaba todavía en este plano, ya no está. De manera que es un diciembre muy especial para mí y ya entraré nuevamente en la página para seguir descubriendo y redescubriendo todo lo maravilloso del trabajo que haces vos y todo tu equipo. Un abrazo extendido para todos ellos. Gracias. Y lo mejor para ustedes. Gracias. Y déjame decir, Ale, que vamos a estar en la Feria del Libro, primicia, vamos a estar de vuelta en el mismo lugar, Pabellón Azul, stand 116, para ayudar a toda la gente durante los 19 días que dura la feria. Maravillosa noticia, exclusiva noticia. Exclusiva, primicia total. En exclusiva para Solas Vos y Yo. Gracias, Pablo. Placer. Gracias. Estamos a solas, vos y yo, en este último mes, en este anteúltimo programa de A Solas Vos y Yo de temporada 2025. Y en un ratito volvemos.